Francisco nació en 1182, en la ciudad de Asís, una pequeña localidad de Umbría, en la Italia medieval. Su nombre de bautismo fue Giovanni di Pietro di Bernardone, pero fue llamado Francesco porque su padre, Pietro, era comerciante de telas y pasaba mucho tiempo en Francia, de donde trajo tanto la inspiración para el nombre como el amor por las cosas de aquella región. Desde niño, Francisco creció rodeado de cierta comodidad y riqueza, pues su familia tenía posesiones considerables, fruto del comercio floreciente en el centro de Italia. Sin embargo, aunque gozaba de esa seguridad material, ya en su infancia se notaba un corazón alegre, desprendido e inclinado a la generosidad. En la juventud, Francisco era conocido por su espíritu festivo, por ser un joven alegre, que gustaba de fiestas, músicas y encuentros con los amigos. Era visto como alguien que disfrutaba de la vida, muchas veces gastando sin medida, pues sabía que su padre podía reponer fácilmente los recursos. Muchos lo llamaban Rey de la Juventud en Asís, dada su habilidad para encantar a las personas, ya fuera con su alegría o con su modo despreocupado de vivir. Esa fase, sin embargo, era apenas el preludio de una transformación mucho mayor que Dios preparaba. La ciudad de Asís, en aquella época, era un lugar de intensos conflictos políticos y sociales. Había disputas entre las clases sociales y también guerras entre ciudades vecinas, especialmente entre Asís y Perugia. Francisco, aunque de origen burgués, deseaba ardientemente alcanzar la gloria de la caballería. Su ambición lo llevaba a soñar con títulos de nobleza, deseando convertirse en caballero, pues veía en ese camino un medio de conquistar honor y prestigio. No obstante, Dios tenía otros planes muy distintos para aquel joven ambicioso y alegre. El padre de Francisco, Pietro, tenía grandes expectativas respecto a él, queriendo que el hijo siguiera los negocios de la familia y se hiciera aún más rico e influyente. Su madre, Pica, por otro lado, tenía una espiritualidad más sensible y sembraba en Francisco pequeñas semillas de fe y piedad. Aún así, la juventud de Francisco estuvo marcada más por el lujo y las fiestas que por la oración, aunque en el fondo su corazón estaba siempre abierto al bien y a la compasión con los pobres. Una característica notable de Francisco desde temprano era su generosidad. Aunque vivía una vida de excesos, era incapaz de ver a un pobre y no conmoverse. Se cuenta que, siendo aún joven, cierta vez encontró a un mendigo y, tocado por su miseria, le dio parte de sus ropas. Ese gesto, aunque pareciera pequeño, ya era señal de aquello que un día sería llevado al extremo: la entrega total de sí mismo a los más necesitados. El ambiente religioso de Asís también influía. La ciudad contaba con varias iglesias y las procesiones eran comunes, acercando a las personas al misterio de Cristo. Francisco no era ajeno a esas manifestaciones de fe, aunque en la juventud todavía no se hubiera vuelto totalmente a Dios. Veía con encanto la belleza de los cantos y de la liturgia, pero su alma ansiaba glorias mundanas, como si algo estuviera siempre en conflicto dentro de sí. La adolescencia de Francisco estuvo marcada por ese contraste. De un lado, la búsqueda del placer y de las fiestas. Del otro, pequeños gestos de caridad y una sensibilidad espiritual latente. Era como si Dios ya lo estuviera moldeando, preparándolo lentamente para una vida de conversión radical. Esas señales, aunque discretas, serían recordadas más tarde por sus contemporáneos como indicios de la grandeza espiritual que florecería. Incluso en las fiestas, Francisco tenía un corazón que atraía a los demás, no solo por su entusiasmo, sino por su bondad. No humillaba a los más pobres de su ciudad. Al contrario, buscaba estar cerca de ellos. Su fama era la de un joven simpático, abierto y generoso, pero todavía muy preso al hechizo del mundo. A los ojos de su familia y amigos, parecía destinado a una vida de éxito y gloria, quizá como comerciante, quizá como caballero. Pero Dios veía más hondo. Era común en aquella época que los jóvenes de familias ricas buscasen aventuras militares para alcanzar prestigio. Francisco, contagiado por ese espíritu, pronto soñó con hacerse caballero,
participando en las batallas que se desarrollaban entre Asís y ciudades vecinas. Ese deseo marcó un momento crucial de su juventud, pues fue precisamente en ese camino de búsqueda de gloria donde el Señor intervino de forma decisiva, conduciéndolo al inicio de su verdadera vocación. Así, la infancia y juventud de Francisco revelan a un joven común de su época, lleno de sueños, vanidades y deseos de reconocimiento, pero al mismo tiempo profundamente humano, compasivo y generoso. Era una mezcla de mundanidad y semillas de santidad, que el Espíritu Santo cultivaría hasta florecer en una de las más bellas historias de conversión de la Iglesia Católica. La juventud de Francisco estuvo marcada por grandes sueños de gloria, y uno de los mayores era convertirse en caballero. En la Edad Media, la caballería era símbolo de prestigio, honor y reconocimiento. Francisco, como hijo de un rico comerciante, veía en esa posibilidad una forma de elevarse socialmente y conquistar respeto. Así, cuando Asís entró en conflicto con la vecina Perugia, no dudó en alistarse, deseando probar su valor en los campos de batalla. La guerra, sin embargo, sería el primer instrumento de Dios para quebrar sus planes terrenales y abrir espacio para una nueva vocación. En la batalla contra Perugia, Francisco no alcanzó la victoria que soñaba. Por el contrario, terminó capturado y hecho prisionero de guerra. Esa experiencia fue un duro golpe para el joven que soñaba con convertirse en héroe. Durante más de un año, Francisco permaneció preso en condiciones difíciles, conviviendo con la humillación de la derrota y con la incertidumbre del futuro. La prisión se convirtió para él en un tiempo de profunda reflexión, pues comenzó a percibir la fragilidad de sus proyectos humanos. Muchos de sus compañeros de juventud perdieron la vida, y él, perdonado, comenzó a cuestionarse sobre el propósito de su existencia. Cuando fue liberado, retornó a Asís profundamente abatido. Aunque aún conservaba el deseo de hacerse caballero, ya no era el mismo joven despreocupado y festivo de antes. La prisión lo había marcado y un vacío crecía en su alma. Aún retomando la vida social, las fiestas y las amistades, ya no sentía la misma alegría. Algo parecía faltarle, una inquietud que no conseguía callar. El mundo ya no lo satisfacía plenamente, y esa sed interior sería el preludio de la gran transformación que estaba por suceder. Poco tiempo después, decidió intentar nuevamente realizar el sueño de la caballería. Se preparó para dirigirse hacia el sur de Italia, con el objetivo de alistarse en una campaña militar bajo órdenes del Papa. Su corazón estaba lleno de expectativas, creyendo que finalmente podría alcanzar el honor que tanto deseaba. Sin embargo, en su viaje, Dios intervino de forma misteriosa. Durante una noche, Francisco tuvo un sueño revelador. Una voz le decía que debía volver a Asís, pues la gloria que Dios le reservaba no era la gloria de los caballeros terrenales, sino la de servir al Señor. Ese sueño lo conmovió profundamente. Aunque renuente, decidió obedecer y regresar a su ciudad natal. Sus amigos se burlaron de su decisión, acusándolo de cobardía o debilidad, pero Francisco sabía que había algo mayor detrás de aquella voz. Esa experiencia comenzó a abrir su alma a una nueva sensibilidad, y el joven que antes solo pensaba en gloria terrena, empezó a preguntarse sobre la voluntad de Dios en su vida. El fracaso de sus planes era, en realidad, la mano providente del Señor conduciéndolo hacia algo mucho mayor. Al regresar a Asís, Francisco pasó por un periodo de crisis interior. Ya no se sentía a gusto en los banquetes y fiestas, ni encontraba sentido en las ambiciones de su padre. Su corazón se inclinaba cada vez más hacia la oración, el silencio y la caridad. Empezó a apartarse de los antiguos círculos de amistades y a buscar momentos de reflexión. Muchas veces se refugiaba en lugares solitarios donde podía orar y llorar ante Dios, pidiendo luz para entender lo que estaba sucediendo con su alma. Él mismo no comprendía bien, pero sabía que estaba siendo llamado a algo nuevo. En ese tiempo, su sensibilidad hacia los pobres aumentó considerablemente. Aquellos que antes recibían solo limosnas ocasionales de Francisco,
Ahora lo veían detenerse para conversar, tocar sus heridas y ofrecer ayuda. Ese contacto con el sufrimiento humano lo conmovía de forma intensa, como si viera en el rostro de los marginados algo que lo atraía misteriosamente. Poco a poco, comenzó a percibir que había más belleza en la simplicidad de los pobres que en las riquezas y honores que tanto había buscado. Otro momento decisivo de esa crisis interior fue cuando Francisco enfermó gravemente. Durante su convalecencia, se sumergió en reflexiones sobre la brevedad de la vida y sobre la vanidad de todos sus proyectos. La enfermedad lo colocó ante la fragilidad de la condición humana, mostrándole que toda gloria terrena pasa y se deshace como polvo. Al mismo tiempo, sintió en su corazón una paz nueva cuando rezaba, como si Dios lo consolara y lo condujera hacia algo mayor. Ese periodo fue como un anuncio de muerte para el hombre viejo y de nacimiento para el hombre nuevo. Francisco comenzó a tener también visiones interiores. En una de ellas, vio un castillo repleto de armas, pero entendió que no eran para él, sino para otro. Con ello percibió que Dios lo llamaba a una batalla diferente, no hecha con espadas y caballos, sino con humildad y amor. Esa comprensión, aún confusa, lo hizo abandonar de una vez sus sueños militares, abriéndose al llamado del Señor. A partir de ahí, su vida ya no sería la misma. La vanidad cedía lugar al deseo de encontrar la verdadera voluntad de Dios. El joven de Asís, antes fiestero y ambicioso, entraba en una etapa de discernimiento. Era como si Dios lo hubiera despojado de todas las ilusiones y lentamente lo preparara para la gran misión que cambiaría no solo su vida, sino también la vida de la Iglesia y de toda la cristiandad. Su alma comenzaba a inclinarse hacia Cristo crucificado, aunque él aún no supiera la profundidad de ese camino. La crisis interior de Francisco fue, por lo tanto, el cimiento sobre el cual se erigiría su vocación. No más luchar por coronas humanas, sino por la corona eterna. Tras su crisis interior, Francisco comenzó a andar por la ciudad de Asís de manera diferente. Sus amigos ya no lo reconocían, pues aquel joven que antes lideraba fiestas y banquetes ahora se apartaba para orar o se detenía largamente ante los pobres. Pasaba horas reflexionando sobre la vida y en lugar de buscar glorias, se inclinaba ante la simplicidad de aquellos que nada tenían. Muchas veces se le veía entregando sus ropas o dinero a los necesitados, algo que enfurecía a su padre, pues Pietro deseaba que el hijo fuese un negociante respetado y no alguien que desperdiciara la fortuna familiar en limosnas. Uno de los momentos más significativos de esa fase fue cuando Francisco encontró a un leproso en el camino. Hasta entonces, tenía horror de acercarse a los enfermos, especialmente a los leprosos, que eran marginados, aislados y vistos con miedo por la sociedad. Sin embargo, aquel día, sintió una fuerza interior que lo impulsó a descender de su caballo, abrazar al leproso y besar sus llagas. Ese gesto transformó su alma, pues descubrió que, al vencer su repugnancia y miedo, encontraba una alegría inexplicable. Más tarde, él mismo testimoniaría que fue en ese momento cuando su vida dio un gran paso hacia la conversión. A partir de entonces, Francisco buscaba estar cada vez más cerca de los pobres y marginados. No solo les daba limosna, sino que conversaba con ellos, los trataba con dignidad y se colocaba como igual. Era como si, en cada rostro sufriente, él viera la presencia viva de Cristo. Esa percepción se convertiría en el corazón de su espiritualidad. La convicción de que Jesús se hace presente de manera especial en los pequeños y despreciados. Para Francisco, el mundo de los pobres dejó de ser un espacio de rechazo para convertirse en una escuela de amor y santidad. Mientras vivía esa transformación, un hecho decisivo ocurrió en su vida espiritual. Cierto día, en busca de silencio y oración, Francisco entró en la pequeña capilla abandonada de San Damián, en las afueras de Asís. El lugar estaba en ruinas, con paredes desgastadas y un crucifijo bizantino frente al altar. Al arrodillarse allí, comenzó a orar fervorosamente,
pidiendo a Dios que iluminase su camino. Fue entonces cuando vivió una experiencia mística profunda. Ante el crucifijo, escuchó claramente la voz de Cristo que le decía: «Francisco, ve y reconstruye mi iglesia, que está en ruinas». Esa frase resonó en su alma como un llamado directo y personal. Inicialmente, Francisco creyó que se trataba de reconstruir literalmente la capilla en ruinas donde estaba orando. Así, salió decidido a poner en práctica lo que había oído. Vendió algunas mercancías de la tienda de su padre y con el dinero comenzó a comprar piedras y materiales para restaurar San Damián. Ese gesto provocó la ira de Pietro, que veía en el hijo a un irresponsable, incapaz de gestionar los bienes de la familia. A partir de ese momento, comenzó un conflicto cada vez mayor entre padre e hijo, que culminaría en una ruptura definitiva. La tarea de reconstruir San Damián fue solo el inicio. Francisco extendió sus esfuerzos a otras iglesias abandonadas de la región, como San Pedro y la Porciúncula, que más tarde se convertiría en un centro de la espiritualidad franciscana. Con sus propias manos, cargaba piedras, reparaba paredes y trabajaba como un simple albañil. No tenía vergüenza de humillarse ante la ciudad porque estaba convencido de que obedecía a Cristo. Para muchos parecía una locura, para él era obediencia y amor. En ese tiempo, la oración ante el crucifijo de San Damián se volvía cada vez más intensa. Francisco sentía que no solo reconstruía paredes, sino que Dios lo preparaba para algo mucho mayor: restaurar la propia iglesia de Cristo, no en piedras, sino en santidad y testimonio. La capilla arruinada era símbolo de la iglesia herida por las riquezas, la corrupción y la frialdad espiritual de su época. La misión que Cristo le confiaba era ser instrumento de renovación, viviendo el Evangelio de forma radical y auténtica. Mientras trabajaba en la reconstrucción, Francisco se hacía cada vez más desapegado. Se vestía de forma sencilla, rechazaba las comodidades de su juventud y buscaba vivir como un pobre. Ese camino, sin embargo, le trajo también desprecio y burla. Muchos de sus antiguos amigos se reían de él en las calles, llamándolo loco. Su padre, avergonzado, llegó a arrastrarlo ante el obispo de la ciudad para exigir que renunciara a la herencia y devolviera todo lo que había gastado. Ante la asamblea, Francisco hizo un gesto radical. Devolvió incluso la ropa que vestía y, desnudo, declaró que, de ahora en adelante, solo tendría como padre al Dios del cielo. Este episodio marcó un punto de inflexión definitivo. Francisco rompió con los vínculos materiales que lo ataban a la familia y se lanzó totalmente en las manos de Dios. Se vistió con una túnica sencilla, hecha de tela tosca, y pasó a vivir de limosnas dedicándose únicamente al servicio del Señor. Aquel joven rico y fiestero ahora se convertía en un pobre de Dios, dispuesto a vivir en total dependencia de la providencia. Para todos estaba sellada su elección radical: seguir a Cristo pobre y crucificado. Así, el encuentro con los pobres, el beso al leproso y la experiencia ante el crucifijo de San Damián formaron la base de su conversión. Francisco descubrió que la verdadera riqueza está en despojarse de todo y encontrar en Cristo el único tesoro. A partir de esa experiencia nació el carisma franciscano, que hasta hoy inspira a millones de fieles a vivir el Evangelio con simplicidad, pobreza y amor. Después de romper definitivamente con la vida de riqueza y privilegios, Francisco pasó a vivir de modo radicalmente simple. Caminaba descalzo por los caminos, vestía solo una túnica pobre en forma de cruz y con un cordón en la cintura se presentaba al mundo como un siervo de Cristo. Ya no buscaba el aplauso de los hombres, sino únicamente vivir el Evangelio en su esencia. Para él, las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña eran literales: debía ser pobre, manso, pacífico y humilde, confiando únicamente en la providencia de Dios. Su vida se convertía cada vez más en un reflejo vivo del Cristo pobre de Belén y crucificado en el Calvario. Esa transformación interior de Francisco comenzó a tocar profundamente a otras personas,
Muchos lo miraban con extrañeza, llamándolo loco o fanático, pero algunos jóvenes de Asís, sensibilizados por su autenticidad, se acercaron para comprender mejor su elección. Veían en Francisco a un hombre libre, desapegado de todo, pero lleno de alegría verdadera. Poco a poco, percibieron que aquella vida de pobreza y entrega a Cristo era una fuente de paz que el mundo no podía ofrecer. Esa atracción silenciosa generó el inicio de una pequeña fraternidad. El primer compañero en unirse a Francisco fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de la ciudad que, conmovido por el testimonio del santo, decidió vender todos sus bienes y distribuirlos a los pobres. Ese gesto causó enorme impacto, pues mostraba que la radicalidad de Francisco no era posible solo para él, sino también para otros que desearan seguir el mismo camino. Poco después, otro hombre llamado Pedro de Catani también se unió a ellos, seguido por Gil de Asís, que se haría conocido por la sabiduría y la simplicidad de vida. Así, poco a poco, nacía una fraternidad. El grupo crecía no por discursos teóricos, sino por el ejemplo. Francisco y sus compañeros vivían como hermanos, mendigando el pan de cada día, durmiendo en refugios improvisados y pasando largas horas en oración. No poseían nada en común más que el deseo ardiente de vivir el Evangelio en toda su radicalidad. La simplicidad de su vida contrastaba con el lujo y la pompa de la sociedad medieval, y eso atraía la atención de todos. Muchos se preguntaban, ¿cómo podían vivir tan pobres y al mismo tiempo tan felices? En 1208, durante una misa en la pequeña capilla de la Porciúncula, Francisco escuchó el Evangelio en el que Jesús envía a los discípulos en misión, diciendo que no llevasen ni oro, ni plata, ni 2 túnicas, ni sandalias, sino que anunciasen la paz y la conversión. Al oír esas palabras, Francisco exclamó, «Esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que deseo realizar de todo corazón». Ese momento fue determinante, pues comprendió que su misión era seguir los pasos de Cristo y de los apóstoles, viviendo en absoluta pobreza y predicando la buena nueva. Con el tiempo, los compañeros se multiplicaron. Jóvenes de diversos orígenes, hombres sencillos e incluso algunos nobles, se encantaron con el estilo de vida evangélico propuesto por Francisco. Formaban una fraternidad itinerante, sin propiedades, sin palacios y sin títulos. Caminaban de ciudad en ciudad, predicando la paz, la penitencia y el amor de Cristo. Dormían bajo las estrellas, se alimentaban de limosnas y trabajaban cuando era posible, siempre manteniendo el espíritu de humildad y servicio. Ese estilo de vida comenzó a llamar la atención de las autoridades eclesiásticas. Muchos sacerdotes miraban con sospecha a aquel grupo de jóvenes que, sin ser clérigos, predicaban en las calles y llamaban a la conversión. Algunos los acusaban de herejía, confundiéndolos con movimientos radicales que surgían en la época. Francisco, sin embargo, siempre se mantuvo fiel a la Iglesia, insistiendo en que su misión solo tendría sentido en comunión con el Papa y el Magisterio. Su obediencia se convertiría en una marca registrada del movimiento franciscano. Ante el crecimiento de la fraternidad, Francisco decidió buscar la aprobación de la Iglesia. Reunió a sus primeros compañeros y redactó una forma de vida sencilla, basada en los Evangelios, donde describía cómo debían vivir en pobreza, fraternidad y obediencia. Ese texto, conocido como la Primera Regla, era corto y objetivo, pero lleno de espíritu evangélico. Con él en las manos, Francisco y sus hermanos fueron a Roma en 1209 para presentar su propuesta al Papa Inocencio III. La llegada a Roma fue un desafío. Muchos cardenales y clérigos miraban a aquellos jóvenes pobres con desconfianza, creyendo imposible que alguien viviera sin poseer nada. Sin embargo, la providencia divina preparó un encuentro decisivo. El Papa Inocencio III tuvo un sueño en el cual veía la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, a punto de desmoronarse, pero un pequeño hombre pobre la sostenía con sus manos. Al reconocer en Francisco a aquel hombre del sueño, el Papa aprobó verbalmente la regla, autorizando que el grupo viviera como fraternidad en nombre de la Iglesia.
Así nacía oficialmente la Orden de los Hermanos Menores, más conocidos como franciscanos. No era solo una comunidad religiosa, sino una verdadera revolución espiritual, basada en la simplicidad, en la pobreza evangélica y en el amor radical a Cristo. Francisco no quería fundar una orden poderosa, sino una fraternidad humilde, llamada a servir y a testimoniar la alegría del Evangelio. A partir de ese momento, la pequeña semilla lanzada en Asís comenzaba a florecer en toda la cristiandad. Después de la aprobación de la primera regla y la bendición de Inocencio III, Francisco volvió a Asís con sus compañeros, no como aventureros solitarios, sino como hermanos reconocidos oficialmente por la Iglesia. Esa confirmación trajo un vigor aún mayor a la fraternidad, que comenzó a atraer nuevos seguidores de varias regiones de Italia. Los jóvenes eran conquistados no solo por las palabras de Francisco, sino sobre todo por el testimonio de su vida. Un hombre sencillo, alegre, pobre y totalmente entregado a Cristo. La Orden de los Hermanos Menores crecía como un fuego que se extendía silenciosamente, calentando los corazones de muchos. Las predicaciones de Francisco se caracterizaban por la sencillez. No buscaba erudición ni discursos elaborados. Hablaba con el corazón, transmitiendo el Evangelio de forma directa y apasionada. Sus palabras tenían la fuerza de quien vivía lo que decía, y por eso tocaban incluso a los más endurecidos. Predicaba en plazas, calles e iglesias, anunciando la paz, la penitencia y el amor de Dios. Frecuentemente, llamaba a todos al arrepentimiento, no con amenazas, sino con la ternura de quien veía la belleza de la vida cristiana como un don. Su voz, acompañada por su sonrisa y humildad, era capaz de convertir corazones. La vida de los frailes era radical. No poseían nada, pedían limosna para alimentarse y se contentaban con lo que les fuese ofrecido. Caminaban a pie, muchas veces descalzos, atravesando poblados y ciudades. Cuando recibían una casa para descansar, agradecían. Cuando dormían a la intemperie, daban gracias igualmente. Esa total confianza en la providencia atraía la admiración del pueblo sencillo, que veía en ellos verdaderos hombres de Dios. El testimonio de los franciscanos era como un espejo del Evangelio, y cada día más personas deseaban vivir así. Uno de los momentos más importantes de la expansión de la espiritualidad franciscana fue el encuentro con Clara de Asís. Clara era una joven noble, de familia rica e influyente, que desde temprano sentía en su corazón el deseo de consagrarse enteramente a Cristo. Al escuchar a Francisco predicar en la iglesia de San Jorge, fue profundamente tocada por sus palabras y por su testimonio de vida. Reconoció en él la autenticidad del Evangelio vivido y pasó a buscarlo en secreto, pidiéndole orientación espiritual. Ese encuentro cambiaría no solo su vida, sino también la historia de la iglesia. En la noche del 18 de marzo de 1212, durante la Semana Santa, Clara huyó de su casa y se dirigió a la Porciúncula, donde fue recibida por Francisco y sus frailes. Ante el altar se cortó el cabello, vistió una túnica sencilla e hizo votos de pobreza y consagración a Dios. Así nacía la segunda orden franciscana, conocida como las Damas Pobres, que más tarde serían llamadas clarisas. Francisco la encaminó a un monasterio cercano, donde otras jóvenes se unieron a ella, y Clara pasó a vivir una vida de oración, silencio y pobreza absoluta, siendo llamada la plantita de Francisco. Mientras Clara y sus compañeras vivían recogidas en oración, Francisco y los frailes recorrían ciudades y aldeas evangelizando. La orden se expandía rápidamente, alcanzando otras regiones de Italia y pronto traspasando sus fronteras. Jóvenes de toda Europa comenzaron a acercarse, deseosos de vivir la radicalidad evangélica. El testimonio de pobreza, simplicidad y fraternidad conquistaba almas de todas las clases sociales, desde campesinos hasta nobles, porque revelaba un modo de vida que reflejaba directamente el Evangelio de Cristo. Francisco, sin embargo, insistía siempre en que sus hermanos fuesen obedientes a la Iglesia y vivieran con humildad. Temía que el rápido crecimiento de la orden
condujera a la vanidad o al desvío de su esencia. Por eso, recordaba constantemente a todos que eran menores, es decir, llamados a servir, a estar por debajo de todos, a ser instrumentos de paz y no de poder. La pobreza no era solo material, sino espiritual, la pobreza de quien no busca glorias, sino que se coloca como siervo de todos. Ese espíritu sostenía la identidad de la fraternidad. Con el tiempo, la fama de Francisco comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Asís. Muchos lo buscaban no solo para escucharlo, sino para recibir su bendición y su consejo. Él, sin embargo, se mantenía siempre humilde, rechazando títulos u honores, llamándose a sí mismo solo pobrecillo de Dios. Su autoridad no provenía de cargos, sino del testimonio. Era como si Cristo hablara por medio de su vida. La presencia de Francisco se convertía en un faro que iluminaba una época marcada por conflictos y por la sed de autenticidad. El encuentro entre Francisco y Clara mostró que el carisma franciscano no era solo para hombres, sino también para mujeres. Él representaba la fraternidad itinerante y misionera. Ella, la dimensión contemplativa y silenciosa. Juntos, formaban dos rostros de una misma vocación: vivir el Evangelio en su radicalidad, en la pobreza y en el amor total a Dios. Esa complementariedad hizo que el espíritu franciscano se volviera aún más rico y completo, alcanzando tanto la vida activa como la vida contemplativa. Así, en pocos años, aquello que comenzó con un joven llamado loco en Asís se transformaba en un movimiento espiritual de alcance europeo. La semilla lanzada ante el crucifijo de San Damián ahora germinaba en un gran árbol, cuyos frutos serían incontables a lo largo de los siglos. Francisco, Clara y sus primeros compañeros inauguraban una nueva forma de vivir el Evangelio, que reavivaba en el corazón de la Iglesia la llama de la simplicidad y de la alegría de servir a Cristo pobre y crucificado. Con la fraternidad franciscana creciendo y cobrando fuerza, Francisco empezó a soñar con algo aún mayor. Su corazón, inflamado por el amor de Cristo, no quería solo predicar en las aldeas y ciudades de Italia, sino deseaba que todos los pueblos pudiesen oír el mensaje del Evangelio. Para él, la fraternidad no tenía fronteras, pues todo ser humano era un hermano, creado por el mismo Dios y amado por el mismo Cristo. Así nació en su corazón el deseo misionero que lo llevó a emprender viajes audaces y llenos de riesgos. En un inicio, Francisco animaba a sus frailes a salir en parejas, como los apóstoles, para anunciar la paz y la penitencia en regiones vecinas. Algunos llegaron a Francia, España e incluso a Hungría. Él mismo, sin embargo, sentía que debía ir más allá. Su corazón ardía por alcanzar tierras lejanas, especialmente Oriente, donde las cruzadas ponían a cristianos y musulmanes en conflicto directo. Mientras muchos veían en el Islam solo enemigos a combatir, Francisco veía hermanos a los que amar y evangelizar. Su visión era profundamente evangélica, no conquistar por la espada, sino por el testimonio de amor y humildad. En 1219, durante la Quinta Cruzada, Francisco decidió viajar a Egipto, donde el ejército cristiano se enfrentaba al sultán musulmán Al-Malik al-Kamil. No fue como soldado, sino como mensajero de paz. Desafiando todos los peligros, atravesó el campo de batalla. Fue apresado y llevado ante el sultán. Muchos creían que sería ejecutado inmediatamente, pero para sorpresa de todos, Francisco fue recibido con respeto. Su valentía y serenidad impresionaron al gobernante musulmán, que aceptó conversar con él. El encuentro entre Francisco y el sultán se convirtió en uno de los episodios más significativos de su vida. Allí no hubo discursos de odio ni discusiones violentas, sino un diálogo franco y respetuoso. Francisco anunció a Cristo con sencillez, testimoniando su fe sin imponer nada por la fuerza. El sultán, conmovido por su humildad y valentía, no se convirtió, pero reconoció en Francisco a un verdadero hombre de Dios. Según las tradiciones, le ofreció presentes que Francisco rehusó, aceptando solo la hospitalidad y la paz del encuentro. Ese episodio mostró al mundo
que la verdadera evangelización no se hace con armas, sino con amor y testimonio. Francisco no convirtió multitudes en Oriente, pero sembró un mensaje que resonaría por los siglos. Es posible dialogar con lo diferente sin perder la identidad cristiana, manteniendo la firmeza de la fe y al mismo tiempo la caridad universal. Para él, todo ser humano era imagen de Dios y por eso merecía respeto y compasión, aunque profesara una fe distinta. De vuelta a Europa, la experiencia misionera de Francisco se difundió como inspiración. Animaba a sus frailes a ir más allá de las fronteras, predicando en todas partes. Muchos de ellos se lanzaron a misiones arriesgadas, algunos llegando a sufrir el martirio. Francisco veía en la sangre de los mártires franciscanos la confirmación de que su vocación no era de gloria terrena, sino de entrega total a Cristo. Esa dimensión misionera se volvía parte esencial de la identidad franciscana, uniendo pobreza, simplicidad y ardor apostólico. La visión universal de Francisco también se reflejaba en su relación con la creación. Percibía que no solo los hombres, sino todas las criaturas eran hermanas y hermanos, obra de las manos del mismo Creador. Así llamaba al sol hermano, a la luna hermana, a los animales compañeros y hasta a la muerte, que para muchos era temida, él la llamaba hermana. Esa visión cósmica de la fraternidad expresaba su profunda unión con Dios y su reconocimiento de que todo participa del mismo amor divino. No es casual que, siglos después, San Juan Pablo II llamara a Francisco patrono de la ecología. Su sensibilidad hacia la naturaleza no era solo poética, sino profundamente teológica. Veía en la creación el reflejo de la bondad de Dios y creía que el ser humano, al cuidar del mundo, honraba al Creador. Esa espiritualidad ecológica, nacida en el corazón de un hombre pobre de Umbría, se convirtió en un legado muy actual para la Iglesia y para toda la humanidad. El testimonio misionero de Francisco no se limitaba a tierras extranjeras. En cada ciudad por la que pasaba era misionero, llamando a la conversión con palabras sencillas y con una vida coherente. No necesitaba grandes estrategias, pues su pobreza y su alegría eran las armas más eficaces de su predicación. Esa simplicidad evangelizadora lo hacía un apóstol moderno, capaz de hablar al corazón de las personas sin necesidad de grandes estructuras. Así, las misiones franciscanas mostraron al mundo una nueva forma de evangelizar, no por la imposición, sino por el testimonio, no por el poder, sino por la humildad, no por la fuerza, sino por la paz. Francisco se convertía no solo en un reformador de la Iglesia, sino en un verdadero mensajero universal de fraternidad. Su encuentro con el sultán era la señal de que el Evangelio puede traspasar fronteras, dialogar con culturas diferentes y sembrar la paz incluso en medio de los mayores conflictos de la historia. A medida que la orden franciscana crecía, Francisco empezó a percibir que su papel no era solo guiar a los hermanos, sino sobre todo ser un ejemplo vivo de Cristo. Sentía que Dios lo llamaba a una unión cada vez más íntima con el Señor, una unión que exigía no solo pobreza y humildad, sino también la participación directa en el misterio de la cruz. Sus últimos años de vida estuvieron, por ello, marcados por un profundizamiento radical en su espiritualidad y por experiencias místicas extraordinarias que lo identificaron de manera singular con Jesús crucificado. La salud de Francisco comenzó a deteriorarse temprano, resultado de una vida de privaciones, ayunos severos, noches mal dormidas y largas caminatas descalzo. Sus ojos quedaron gravemente afectados, probablemente a causa de infecciones y de la exposición al sol, lo que le causaba dolores intensos y casi ceguera. Sin embargo, lejos de quejarse, acogía la enfermedad como participación en el sufrimiento de Cristo, llamando a sus dolencias hermanas, así como llamaba a todas las criaturas. Para él, nada era motivo de desesperación, sino toda oportunidad de alabar a Dios. En 1224, Francisco se retiró al monte Albernia, en la Toscana, en busca de silencio y contemplación. Allí deseaba pasar 40 días en oración, preparándose para la fiesta de San Miguel Arcángel,
Fue en ese retiro donde tuvo una de las experiencias más extraordinarias de la historia de la santidad cristiana. Mientras oraba intensamente, tuvo una visión de un serafín alado que traía la figura de Cristo crucificado. Al contemplar esa visión, sintió en su corazón un amor y un dolor tan intensos que parecía fundirse con el mismo Cristo. En ese momento, aparecieron los estigmas en su cuerpo, llagas en las manos, en los pies y en el costado, semejantes a las heridas de la crucifixión. Francisco se convertía de manera misteriosa en el primer santo en la historia de la Iglesia en recibir los estigmas de Cristo. Era como si Dios confirmara con ese sello visible la íntima identificación de Francisco con su Hijo crucificado. Empezó a llevar en su propio cuerpo las marcas de la pasión, no como señal de gloria humana, sino como prueba de una comunión profunda con el Señor. Las llagas le causaban dolores intensos, pero también una alegría espiritual incomparable. Francisco procuraba esconder los estigmas para no ser venerado como un prodigio, pero era imposible ocultar totalmente las señales que muchos frailes atestiguaron. La presencia de los estigmas confirmaba que su vida no era solo imitación exterior de Cristo pobre, sino participación interior y real en su entrega redentora. La cruz, que él tanto amaba, ahora estaba grabada en su propia carne. Después de esa experiencia, su salud declinó rápidamente. Francisco vivía entre dolores, casi ceguera total y extrema debilidad. Aún así, su alegría permanecía intacta. Con voz débil, compuso una de las más bellas oraciones de la historia de la Iglesia, el Cántico de las Criaturas, también llamado Cántico del Hermano Sol. En ese himno, exaltaba a Dios por todas las criaturas, llamando al sol, a la luna, al viento, al agua, al fuego y a la tierra de hermanos y hermanas. Incluso a la muerte la llamaba hermana, acogiéndola como parte del plan de Dios. Ese cántico expresaba su visión profundamente reconciliada con toda la creación. Durante sus últimos días, Francisco pidió ser llevado de vuelta a Asís. No quiso morir en un palacio ni en un lecho cómodo, sino en el suelo sencillo, junto a los pobres y a sus hermanos. Pidió que lo colocaran desnudo sobre la tierra, pues quería morir totalmente despojado, así como había vivido. Sus frailes lo rodeaban, rezando y cantando, y Clara, desde lejos, lo acompañaba con sus hermanas en oración. El santo se despedía del mundo de la forma más humilde posible, fiel hasta el fin al Cristo pobre y crucificado. En la noche del 3 de octubre de 1226, Francisco entregó su alma a Dios, cantando y alabando hasta los últimos instantes. Su rostro se iluminaba con una paz celestial, y sus hermanos testimoniaron que su muerte no estuvo marcada por la tristeza, sino por una alegría serena, como si se dirigiera al encuentro del amado que siempre buscó. Su vida terminaba como había sido, un cántico de amor, humildad y entrega total. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, y todo el pueblo de Asís se reunió para venerar a aquel que, aún en vida, ya era reconocido como santo. Su cuerpo fue llevado en procesión y sepultado en la ciudad, convirtiéndose inmediatamente en objeto de devoción popular. Pocos años después, la Iglesia lo canonizaría oficialmente, reconociendo en él a uno de los más grandes santos de toda la cristiandad. Francisco dejaba atrás no solo una orden en plena expansión, sino un legado espiritual que cambiaría para siempre la historia de la Iglesia. Sus estigmas, su amor radical por la pobreza, su fraternidad con toda la creación y su alegría en medio del sufrimiento mostraban que era posible vivir el Evangelio de forma plena y literal. Se convertía, así, no solo en el pobrecillo de Asís, sino en el Alter Christus, el otro Cristo, llamado a inspirar a generaciones enteras de cristianos. La muerte de Francisco no significó el fin de su obra, sino el inicio de una difusión aún mayor de su carisma. Poco tiempo después de su fallecimiento, en 1228, el Papa Gregorio IX lo canonizó oficialmente, reconociéndolo como santo de la Iglesia. La rapidez de su canonización muestra la fuerza del testimonio de Francisco y el impacto de su vida.
multitudes ya lo veneraban como intercesor y modelo de santidad. En Asís se erigió la majestuosa Basílica de San Francisco, que se convertiría en lugar de peregrinación y centro espiritual para millones de fieles. La Orden de los Hermanos Menores, iniciada con apenas algunos compañeros, se extendió rápidamente por toda Europa y más tarde por el mundo. Hombres de todos los orígenes se unieron al movimiento franciscano, abrazando la pobreza, la simplicidad y la fraternidad como estilo de vida. Además de los frailes, la espiritualidad de Francisco inspiró también a las clarisas, fundadas por Santa Clara, y a la Tercera Orden, destinada a laicos que, sin abandonar el mundo, deseaban vivir los valores franciscanos en sus familias, profesiones y comunidades. Así, el carisma de Francisco alcanzaba no solo a religiosos, sino también a padres, madres y trabajadores comunes. Una de las marcas más fuertes dejadas por Francisco fue su visión de fraternidad universal. No veía el mundo en divisiones de clases, culturas o religiones, sino como una única familia de criaturas ante Dios. Esa visión, expresada en el Cántico de las Criaturas, se transformó en una de las más bellas herencias de su espiritualidad: reconocer a cada persona y a cada ser creado como hermano y hermana. En un tiempo marcado por guerras y divisiones, Francisco trajo al mundo un mensaje de paz y reconciliación, convirtiéndose en un verdadero profeta de armonía. Su profunda identificación con Cristo crucificado también forma parte esencial de su legado. Al recibir los estigmas, Francisco no solo reflejaba a Cristo en su vida, sino que se unía a Él en sus sufrimientos redentores. Esa unión mística enseña que la santidad no consiste en evitar la cruz, sino en abrazarla con amor. Para los cristianos de todos los tiempos, Francisco es testimonio de que la alegría verdadera nace de la entrega total a Dios, incluso en medio de los dolores de la vida. El espíritu franciscano también influyó en la propia cultura y arte occidental. Pintores como Giotto inmortalizaron su vida en bellísimos frescos. Escritores y poetas cantaron su sencillez, y hasta hoy su figura inspira canciones, películas y obras literarias. Se convirtió en símbolo universal de la humildad, del amor por la naturaleza y de la búsqueda de la paz. Su mensaje traspasa fronteras religiosas, hablando también al corazón de hombres y mujeres que buscan un sentido más profundo para la vida. La devoción a San Francisco se extendió por todos los continentes. Iglesias, conventos y comunidades religiosas llevan su nombre, y millones de personas recurren a él como intercesor ante Dios. Su fiesta, celebrada el 4 de octubre, es ocasión en que fieles de todo el mundo recuerdan su ejemplo y renuevan el deseo de vivir el Evangelio con sencillez. Incluso la bendición de los animales, común en esa fecha, es reflejo de su espiritualidad que abraza toda la creación como obra del Creador. En los tiempos modernos, San Francisco volvió a ser destacado de modo especial. San Juan Pablo II lo llamó patrono de la ecología, reconociendo en él un modelo de cuidado de la creación. El Papa Francisco, al elegir ese nombre en su elección en 2013, declaró que quería que su misión como sucesor de Pedro estuviera inspirada por el Santo de Asís, un Papa que sueña con una iglesia pobre para los pobres, comprometida con la paz y con la preservación de la creación. Esa elección muestra la impresionante actualidad del carisma franciscano. Francisco de Asís continúa siendo, hasta hoy, uno de los santos más amados y populares de la Iglesia Católica. Su vida sencilla, su pobreza radical, su alegría constante y su entrega total al Evangelio lo convierten en un ejemplo accesible a todos, desde los más humildes hasta los grandes de la tierra. Muestra que la santidad no está reservada a pocos, sino que es un camino abierto a quien ama con todo el corazón y se entrega sin reservas a Dios. El legado de San Francisco es, por encima de todo, una invitación: vivir el Evangelio de forma literal, concreta y alegre. Nos desafía a abandonar lo superfluo, a mirar a los pobres como nuestros hermanos, a cuidar de la creación como don de Dios
y a buscar la paz en todas nuestras relaciones. Su vida no es solo una historia del pasado, sino un faro para el presente, mostrando que, en medio de las crisis del mundo, el camino de la sencillez y de la fraternidad sigue siendo el más seguro rumbo a Cristo. Así, San Francisco de Asís permanece como una de las figuras más luminosas de la historia de la Iglesia y de la humanidad. Su existencia, marcada por el amor radical a Cristo, continúa inspirando generaciones, recordándonos que es posible vivir el Evangelio de forma auténtica. El pobrecillo de Asís nos invita a redescubrir la belleza de la vida cristiana, la alegría de ser pequeños ante Dios y la grandeza de reconocernos hermanos de todos. Su legado no envejece, pues es la propia esencia del Evangelio, siempre nuevo, siempre vivo, siempre transformador.